¿Qué es la gestión pública y cuáles son los retos que tienen los candidatos a la presidencia que inician campaña electoral el próximo lunes? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Ruta Desarrollo. Pero antes los dejo con la nota del día. Hicimos una visita a las diferentes sedes de campaña para ver cómo se preparan los partidos políticos. Este lunes los partidos políticos podrán empezar con la campaña electoral para promover candidatos, pedir el voto y difundir sus planes de gobierno. Visitamos sedes de partidos políticos para conocer cómo están en la antesala de la campaña. Pocas agrupaciones ya tienen los materiales como volantes, rótulos, pulseras y ropa con la que buscarán atraer la atención de los guatemaltecos, aunque aseguran que será una campaña más austera por falta de financistas y las limitaciones establecidas en la ley electoral. Las calles de la ciudad capital lucen sin propaganda política, a excepción de algunas vallas que llaman a la afiliación, pero el entorno podría cambiar con la colocación de rótulos con la imagen de los candidatos, logos del partido y el llamado al voto. Pero no todos los partidos tienen listos los materiales de propaganda. Algunos aún están revisando los expedientes que entregarán al Tribunal Supremo Electoral para solicitar la inscripción de candidatos, por lo que se tardarán unos días más para empezar la promoción, y otros que por asuntos legales y jurídicos sus esfuerzos están enfocados en resolverlos. Las sedes de los partidos políticos visitados lucen con poca actividad, a diferencia de otras elecciones cuando se observaba el traslado de materiales y la organización de eventos para salir a pedir el voto, aunque también ha existido una diferencia con procesos anteriores, ya que en esta ocasión la campaña anticipada fue menor, a excepción de algunos candidatos como Roberto Arzú, que violaron la ley electoral al anticiparse con promoverse. En este caso en específico, el presidenciable del PAN y Podemos empezó desde la semana pasada a publicar su plan de gobierno, algo que la ley electoral permite hasta la segunda fase que empezará este lunes. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luisa Che. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, la etiqueta SF Rutas Desarrollo. Estamos hablando de qué temas y cuáles son los temas importantes para discutir durante la campaña electoral, qué está pasando en 4 macrotemas e instituciones que necesitan, urgen de modificaciones. Para hablar y profundizar de estos temas de ruta de desarrollo, nos visita en el estudio, por este lado, Jorge Labarreda, investigador del CIEN. Muy buenas noches, Jorge. De este lado nos visita Francisco Quesada, investigador del CIEN. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, gracias por la invitación. Y nuestro analista, Estuardo Zapeta. Buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Comencemos con una explicación de esto que está realizando y presentando CIEN cada semana. Son 4 macrotemas. ¿Por qué se les denomina así y cuál es la importancia? ¿Podemos comenzar por acá? Claro que sí. Bueno, la ruta para el desarrollo en realidad es un proceso de construcción de una agenda que estamos haciendo para la próxima administración. El primer tema que presentamos era lo que le llamamos las macrotemas y es sobre el tema de gestión pública. Concretamente ahí los temas a tratar fueron el tema de presupuesto, el tema de la Contraloría, el tema de servicio civil y por supuesto también el tema de compras y contrataciones. Entonces, ¿por qué lo presentamos primero? Porque básicamente, en nuestra opinión, uno de los principales desafíos no es tanto tener grandes planes, grandes estrategias, sino poder implementarlas. Y estos temas son claves para la gestión, para poder implementar cualquier propuesta, independientemente de la ideología. Y entonces ese fue como el tema transversal para todas nuestras propuestas. Hablemos del primero de estos temas que usted mencionaba, de los macro, el presupuesto, que es muchas veces la proyección de gastos que va a tener la administración entrante. ¿Qué tanto puede hacer una administración con las reglas del presupuesto actualmente? ¿Qué tanto se puede cambiar? ¿Qué tanto se puede invertir? Claro. Bueno, nosotros lo que hicimos ahí fue el análisis de todo el proceso presupuestario y digamos que y un análisis de la gestión fiscal en general. Entonces encontramos que hay bastantes oportunidades de mejora para poder tener incluso con las reglas del juego actuales, espacios de mejora importantes. De hecho, uno de los principales aspectos en los que podemos mejorar con las reglas del juego actual tiene que ver con la vinculación del plan con presupuestos, planes que sean por lo menos de mediano plazo. Eso es algo en lo que hemos estado fallando. Y si ustedes se recuerdan, básicamente las discusiones son discusiones de presupuestos anuales y se repite un poco la misma historia y la discusión se centra en una fase del proceso
presupuesto, que es la fase que está en el Congreso, en la aprobación. La última fase, digamos. Es una intermedia. Ajá. Digamos que inicia con el tema de planificación. Claro. Ese es algo que pues, no se discute ahora, pero ese es el corazón, digamos, de todo, porque la planificación responde para qué queremos los recursos. Normalmente las discusiones nos centramos en montos de recursos financieros sin tener claridad de para qué los vamos a usar y cuál sería la forma más eficiente y efectiva de hacerlo. Dentro del ciclo presupuestario, otra parte clave es la parte de lo que es la ejecución presupuestaria en sí. Esa es una fase en la que sí tienen que ver mucho las otras macro temas que mencionamos, ¿verdad? El servicio civil, o sea, el recurso humano que trabaja en el ¿Quiénes se Estado cuenta para trabajar? Para trabajar, y el tema de las contrataciones que hablábamos, ¿verdad? Todas las compras que se hacen por parte del Estado, eso es fundamental, digamos, tenerlo bien ejecutado, digamos. Afecta mucho la ejecución. Y una fase que tenemos una gran debilidad, parecido como con la planificación, son las fases del final, que son las fases de monitoreo, evaluación y liquidación. Esas también son bastante olvidadas. De hecho, la liquidación es cuando regresa toda la vuelta y se presenta nuevamente al Congreso para que sea aprobado o improbado la liquidación de la ejecución presupuestaria. Esa fase es una fase que se ha olvidado y que de hecho casi pasa a un segundo plano ese último momento. ¿Por qué es tan importante para la gestión pública conocer con qué se puede trabajar, las limitantes y qué se puede hacer para ejecutar política pública? Es muy interesante el tema presupuestario porque aquí tenemos, digamos, dos fenómenos. Uno que es una tendencia, que al día de hoy tenemos un 82% de gasto y tenemos un 18% de inversión. Es interesante ver cómo año con año el rubro de inversión se va chiquitando y el rubro de gasto va creciendo. Hablemos de gasto, básicamente el tema del componente de salarios y el tema de deuda. Funcionamiento y la deuda. Sí. Entonces, lo que estamos viendo al final es que la tendencia hace que cada vez sea más pequeño el tema de inversión. Significa que proyectados algunos años vamos a estar prácticamente tributando para pagar únicamente en empleados. Eso es lo que, digamos, pone una camisa de fuerza en el tema de inversión, que la queremos ver rápida, la queremos ver eficiente, pero lo que estamos teniendo en contrapartida es que cada día se compresiona más el rubro de inversión. Y la otra variable que tenemos para que todas estas puedan funcionar es que el tamaño del Estado no tiene límites. Quiere decir que cada administración lleva de la mano un botín de empleo, cada una de las instituciones públicas paga así la lealtad o la afiliación política. Entonces lo que va haciendo es creciendo ese rubro del empleado sin que se justifique un puesto, sin que se justifique una capacidad, sin que haya una mística. Al final son empleados que llegan únicamente a servir a quien los llevó y ellos mismos se encuentran que no tienen una razón de estar ahí. Entonces, con un Estado sobredimensionado, o sea, un Estado que por todos lados ejecuta, inclusive ejecuta... Y que crece sin ningún control, ¿sí? E inclusive utiliza entidades privadas para ejecutar fondos públicos. Entonces tenemos dónde queda el papel de Contraloría, por ejemplo. Una Contraloría que se reclama que tenga mucho más eficiencia, pero al final no puede perseguir el gasto tan disperso que está en todos lados. O sea, una muy buena Contraloría le sería imposible realmente auditar o fiscalizar el gasto. Y tenemos pues igualmente una ley del servicio civil que, por muy buena ley de servicio civil que sea, que la ley que tenemos no es mala, pero quedó rebasada absolutamente porque una oficina centralizada le era imposible con esos flujos de contrataciones que había, entonces quedó totalmente rebasada. Hemos hablado acá en estos espacios mucho la discusión de los presupuestos. Cada año se presentan, cada año son más altos. Las administraciones pelean por esos montos finales que mencionaba el licenciado Jorge, donde al parecer no se conocen muchos detalles de la calidad del gasto, hacia dónde van a ir, incluso si son medibles los resultados a lo que se le está apostando en las distintas administraciones. ¿Deben los candidatos, los partidos políticos, estos binomios poner en especial énfasis en los presupuestos para saber con qué van a administrar la casa, Estorno? Empecemos porque
quien quiera que gane las elecciones, el equipo ya va a tener, solo tiene 3 presupuestos, no tiene 4, porque el primero ya se lo van a decidir ahorita en noviembre. De ahí creo que es interesante que sepamos para junio, julio más o menos cómo vamos a estar para ver quiénes van a estar. Segundo, no veo esa capacidad, digamos, posiblemente tal vez en un exministro de Finanzas que va de candidato en la posibilidad de entender el presupuesto, pero las consecuencias del presupuesto en otros macrotemas, como digamos la parte eminentemente social, educación, salud, nutrición, en otras cuestiones como infraestructura o desarrollo económico, esos ya son temas que, obvio, que si no tenemos inversión, nos quedamos básicamente en cero, porque es básicamente para pagar salarios. Pero regreso a lo que decía Jorge, que la construcción, ¿verdad?, esa albañilería y esa arquitectura y esa ingeniería del presupuesto es lo que tienen que conocer los candidatos. Y por no lo lo menos conocen. entenderlo, por lo menos que entender. Pero cómo no, funciona. meterse, hacer buceo dentro de eso. ¿Cómo sale desde una oficina financiera, de un ministerio, de un departamento, de una dependencia, el cálculo que se tiene, los resultados que se pusieron, cómo se van agregando a un ministerio, a una dependencia, cómo eso pasa todavía a los filtros y al final cómo llega, por ejemplo, a la parte de planificación de CGPlan y ahí todavía le botan, le quitan, le ponen. ¿Por qué? Porque eso ejerce presión al ingreso. Y para mí, muy bien todo lo que se está diciendo de cómo vamos a gastar y todo eso. El otro gran reto es cómo lo vamos a pagar. 80,000 millones, nítido, pero ¿cuánto va a recaudar? 64, 60. Bueno, mira, de 60, 80 y 20,000 millones, que eso se llama déficit. Y de alguna forma lo tenemos que llenar. Además, hay bultos dentro de los presupuestos. Yo le digo el proceso, y disculpe que se lo deje tan vulgarmente así, que va de una oficina financiera a un ente centralizado, un ministerio, y pasa a un ente de planificación, y luego al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas pasa la información a SAT, y le dice, mire, el próximo año vamos a necesitar 80,000 millones. Sí, pues solo voy a recaudar 60. Entonces, mire, ¿de dónde va a sacar 20? Eso se llama Congreso de la República. Préstamos, bonos, todas las posibilidades que tienen de hacer ahí. Y además, los presupuestos salen abultados por una razón sencilla. Y ustedes que han estudiado presupuesto ya lo saben, y los que hemos hecho presupuestos del Estado, lo hemos estudiado, sabemos cómo es esa cosa. ¿Cuánto necesitas? 40. Va, pedí 100 porque igual te lo van a bajar y te lo bajan a 50 hasta días de más te dieron. O sea, no hay una decisión técnica, no hay una decisión real. Y los que llegan a ver ya todos los números, ya solo los números en planificación, también a estos. Y los candidatos sí tienen que tener gente especializada en esto. Y a mí los 3 temas centrales, y eso lo hemos discutido la sociedad aquí, la ley de servicio civil, que es cómo me voy a gastar ese pisto, pues, básicamente, ¿en quién me voy a gastar ese pisto? Y luego, también, ¿cómo voy a evaluar que estoy cumpliendo con mis objetivos? Son preguntas fundamentales. La Contraloría General de Cuentas es fundamental, pero es casi que post-mortem, pues, porque cuando llega a ver facturas y papeles después que ya está el muerto. O a dar finiquitos ahorita para las elecciones. Pero no, tenemos que hacer. ¿Y por qué no tener auditorías concurrentes? Que eso lo permite la ley. Porque no tenemos auditorías para decir sí. ¿Y dónde está el papel de la comunidad para decir este dinero se está gastando o no se está gastando? Eso es lo que tienen que saber los candidatos. Yo no estoy diciendo que sean expertos en finanzas, pero obligación de todo el que quiera aspirar a ser un estadista es conocer no solo cómo va a llenar el dinero que se va a gastar el presupuesto, cómo va a presupuestar o cómo se presupuesta en el Estado, sino cómo va a medir si está cumpliendo los objetivos o no está cumpliendo los objetivos. Y luego después decir, aquí, esto hay que sacarlo aquí, esto hay que quitarlo aquí, esto hay que... Y les dejo y les tiro yo sé que para ustedes que están en investigación es un dolor de cabeza, los pactos colectivos, porque son impagables, digámoslo como es, son impagables. Sea el de educación, sea el de salud, esto es impagable. Y estabas diciendo que nos lleva ahorita vamos a tener 0 en inversión. Esperemos que sigan creciendo los pactos colectivos y veremos hagamos cómo otro programa y ahí me cuentan. más esa inversión. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Ruta de Desarrollo. Volvemos luego de la pausa.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Ruta de Desarrollo. Estamos hablando de gestión pública, sí señores, lo que tiene que hacer la clase política o entender la clase política para poder administrar los ingresos y egresos del Estado y cómo hacerlo de una manera eficiente. De eso estamos hablando. Y también quiero anunciarles que para este martes 19, Sin Filtro se vuelve electoral. Ya sabe usted, vamos a tener aquí a los candidatos a la presidencia de la República para conversar y conocer sus propuestas de gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y con qué van a hacer aquello que están prometiendo o que comenzarán a prometer el lunes en adelante? Ya lo sabe, los martes, desde los martes, miércoles y jueves, sí, será Sin Filtro electoral. Usted tiene ya esa cita con nosotros. Continuamos con este tema, SF Rutas de Desarrollo. Estamos hablando de tema de gestión pública, estamos hablando de qué se puede hacer con los presupuestos, qué se puede hacer con la ley de servicio civil, cómo funciona Contraloría, y a veces uno se pregunta, quisiéramos que los diputados, quienes aprueban el presupuesto de la nación, se metieran de lleno a estos temas, para saber qué pueden hacer, con qué cuentan y qué promesas o qué compromisos no pueden realizar. Miren, este tema es fundamental y lo vamos a ejemplificar. Por ejemplo, el expresidente Pérez Molina prometió bajar en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil. ¿Se escuchaba bien? Con un plan. Se escuchaba bien. Pero es que son todos de 10 acuerdo. puntos. Ahora, pero vamos a ver, pero digamos, un tema en el que, digamos, hay bastante acuerdo que es una prioridad, debe ser una prioridad estratégica del país. Es un tema en el que a nivel, digamos, técnico se tiene bastante evidencia científica de qué hay que hacer. O sea, no es un tema en el que estemos perdidos, digamos, y no se sepa en qué hay que hacer. En ese momento se tenía el plan del Pacto Hambre Cero, que incluía muchas de esas acciones, el plan. Pasemos ahora también, el presidente actual prometió 10 puntos menos de nutrición crónica infantil en los menores de 2 años de edad. El anterior era en los menores de 5 años, este es en los menores de 2 años. Ninguno, o sea, el otro ya se vio que no lo cumplió digamos, la administración actual no lo va a poder cumplir. Digamos, ya lo han admitido en distintos foros, ¿verdad? Entonces, sabiendo qué hay que hacer, poniendo recursos y ejecutando recursos, ¿por qué no logramos la meta? Ajá. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Y es clave entonces todos estos temas que estamos hablando, porque para lograr hacer eso, no solo se necesita el monto adecuado, digamos, que es una de las primeras barreras que argumenta cualquier político. Es decir, miren, es muy pequeño el presupuesto, que los recursos no alcanzan. Claro. Pero digamos, faltan ingresos, es lo que dicen. Ingresos y por lo tanto no podemos asignar suficiente. Pero fíjense, en la versión, digamos, del Pacto Hambre Cero hay una evaluación de impacto. De 2012 a 2014, 1.800 millones de quetzales invertidos en ese plan en acciones costo efectivas de la ventana de los 1.000 días. El impacto fue 0, o sea, no se movió, digamos, el indicador. Eso básicamente fue el resultado de esa evaluación. 1.800 millones. Exactamente. Entonces, ¿pero qué fue lo que pasó? Y la evaluación lo muestra, claro, se presupuestan las intervenciones que tienen que ver con las inmunizaciones, tenía que ver con temas de cambio de comportamiento, lactancia materna, o sea, todo muy bien. Pero ¿qué llegaba efectivamente? ¿Qué había capacidad de implementar que llegara integralmente a los hogares? Muy poco. Se llegaban con 1 o 2 intervenciones en promedio a los hogares y no se logró la intervención en secuencia adecuada. Y entonces, la explicación, bueno, para poder hacer esas intervenciones hay que hacer una serie de gestión, de contar con el recurso, primero, capacitado, competente para hacer eso. Evaluaciones han mostrado que mucho personal que, digamos, le toca hacer este trabajo no tiene las competencias adecuadas para el tema de la Consejería para Cambio de Comportamiento, por dar un ejemplo. Claro. Otro de los temas, además del recurso humano, se necesitan los insumos. Digamos que tenemos el personal, porque también hay personal muy competente, pero está el personal y no tiene los insumos para trabajar. Insumos. Entonces, ahí entramos al tema de las compras que estábamos hablando antes. Entonces, aunque se tengan los recursos, todo eso lleva un tiempo. ¿Y cuál es la base para eso? La planificación. Entonces, digamos que mucho para lo que van a estar presentando los candidatos, no solo es de decir, quiero lograr metas como estas, que se han comprometido públicamente, sino cómo lo van a hacer, pero dar el paso extra, asegurarse de tomar en cuenta estos procesos de gestión, de cómo
tienen sentido para el plazo realmente efectivo, que sea algo factible de hacer. Entonces, yo les diría incluso la capacidad de manejo, digamos, de absorción, se llama, de recursos de las instituciones del gobierno central, no alcanzaría, aunque ahorita les podemos triplicar los recursos. Le damos dobles ingresos y no sabrían qué hacer con ellos, no podrían. No tanto que no sabrían, no podrían. El personal. No podrían implementar. Es que no tenés el personal. La infraestructura de cobertura. Exactamente, y por eso el tema el tema también de que vamos a terminar con un presupuesto que va a ser solo para sueldos y sueldos de gente que no sabe qué tiene que hacer. Eso es lo más doloroso, porque 1.800 millones no se movió, pero ni 0.01. Cero, pero cero, flat cero fue lo de y a mí me duele tanto porque en ese proceso tuvimos lo inverso. En ese proceso se murieron muchos niños, muchas niñas, y más niñas que niños, porque culturalmente en los hogares se le da a comer primero al varoncito, sobre todo cuando hay poca comida, y a la niña si sobra. Y eso que no estamos hablando del plan de los 1000 días, no estamos hablando aquí de los grandes estudios, del estudio Martorell, que es el estudio clásico en nutrición, es el estudio mundial, se hizo aquí en Chiquimula, era de nutrientes, micronutrientes, no estamos hablando de esos grandes temas. ¿Por qué? Porque esos son insumos. Entonces vinimos a las compras. Y venimos entonces a que la gente que hay que pagarle los sueldos, simplemente se le paga el sueldo porque eran aliados del partido. Ahí van a estar con la bandera de arriba para abajo, son los que reparten los sándwiches y otras cosas. Pero no saben. Y no está dando resultados. O sea, lo peor de todo es pagarle a estos que no saben. Ese es el personal más caro. Ahora, cuando hablan de compras y contrataciones, escuchamos muchas veces del presidente y de otras administraciones de que es muy engorroso el tema de las compras, de que no se ha logrado abastecer X o Y ministerio porque los procesos son muy lentos, los procesos a veces transitan de ser muy flexibles, en donde puede haber corrupción, a muy rígidos, en donde no se puede hacer nada. ¿Cuál debería ser la medida perfecta para debatir y tener una ley de compras y contrataciones que le sirva a la administración pública? Sí, ahorita el modelo que tenemos es un modelo que va detrás de la malicia, entendiendo de que detrás de este lado del péndulo, ¿no? Completamente del lado del péndulo. El tema de adquisiciones, digamos, la ley de contrataciones del Estado que estaría cumpliendo 22 años, es una ley que, digamos, trae las grandes instituciones para ejecutar la licitación, la cotización, la compra directa, las trae, y de hecho la ley anterior la traía, pero ¿qué puede entenderse de una ley que desde hace 22 años ha sido reformada 9 veces? ¿Qué puede entender ese funcionario que acaba de ingresar si la ley de contrataciones tiene 108 artículos y 122 artículos han sido modificados? ¿Qué puede entender alguien que a veces se modifica la ley de contrataciones no en la propia ley, sino que se modifica en el presupuesto anual, se modifica en la ley orgánica del presupuesto, se modifica en las maneras de rendición de cuentas? Entonces, al final, la primera impresión de cualquier funcionario, o sin mucha experiencia, porque vimos que cuando se hizo las reformas más agresivas a la ley de contrataciones del Estado en el 2015, el nuevo gobierno que entró paralizado, porque no la entendió y además había recibido un gobierno desabastecido y no tenía el mecanismo para abastecerse. Pero pudimos analizar otras instituciones que ya estaban operando, léase el organismo judicial, el Ministerio Público, las municipales, entraron en parálisis. O sea que su defensa, cuando no entienden el panorama, es mejor no ejecuto. Y si le ponemos de caso el tema del ICS, que en todas las instituciones públicas, cuando alguien integra una junta de licitación o de cotización, todos le recuerdan tener cuidado porque lo que le pasó a las enfermeras del ICS, entonces al final es más fácil, mejor no ejecuto ante la mínima duda. El papel de la Contraloría. La Contraloría, una auditoría que hacen un auditor a una institución, regresa al otro año otro auditor, todos se llevan diferentes hallazgos, todos son percepciones, todos son criterios. Significa que Contraloría, nadie puede seguir una ruta de cómo ejecutar de acuerdo a Contraloría, porque cada auditor es un mundo. No hay certeza entonces, por ejemplo, de que si yo quiero aplicar bien esta norma, voy a seguir estos pasos porque las cosas van cambiando, o hay como ambigüedades en la aplicación de la misma.
Sí, porque se ha comprendido, por ejemplo, como siempre es pendular lo que hablábamos hace un segundo, ¿verdad? Que existía una Contraloría que desde los mandos altos dirigía las auditorías. El péndulo giró. Mantengamos la autonomía y la independencia de los auditores. Entonces ahora los auditores deciden lo que quieran, ¿verdad? Entonces el péndulo ahora va a tener que volver a girar. Siempre estamos en los extremos. ¿Y qué es sumarle la política? Bueno, ¿Por qué no tenemos a este momento? Contralor. 15 de marzo. O ahora podemos entender por qué no tenemos Contralor. No, porque es una decisión política. Pero decías, ¿debe entender esto el candidato presidencial, vicepresidencial? Sí, deben entenderlo. Don Jafet, muy doctor será, pero yo no sé cuánto entiende de esto. O sea, no se trata ni de la profesión, se trata de la voluntad de entender estos procesos, porque son procesos, ¿verdad? Y luego, ¿quiénes deben entenderlo? Los diputados, porque al final ellos son los que van a aprobar el presupuesto. Y este presupuesto, la primera pregunta que un diputado va a hacer es, mire, ¿y cuánto va esto para inversión? ¿A dónde va la inversión? ¿Inversión en qué? ¿Para qué? Porque cuando llega el presupuesto, y regreso al presupuesto otra vez, al Congreso, ya todos tienen listo también qué le van a meter a esa cosa, a esa babosada, qué le van a meter. Porque el COCODE no sé qué le pidió no sé cuánto, porque el COMUDE le pidió, y el CODERE, y el Consejo de Desarrollo, y todos le piden de todo. Entonces los diputados ya están listos, los distritales sobre todo, bueno, todos, en realidad al final todos son distritales, ¿verdad? Así es. Sean del metropolitano, aún los de la lista nacional, de alguna forma son distritales. Entonces le meten y empiezan a cargar esa cosa, ¿verdad? Entonces lo que llegó más o menos para que bajara el déficit o para que no aumentara mucho el déficit, porque el déficit siempre sube, cuando miramos qué le mete el diputado y le cortan entonces a otras cuestiones, porque otro fenómeno dentro del presupuesto, Jorge, es que la gente planifica. Finanzas, las unidades de finanzas de los ministerios, de las direcciones y todo, planifica. Lo centralizan en un ministerio. Lo pasan a planificación, eso va por julio, ¿verdad? Tienen que hacer un gran documento donde todavía se depura y eso. ¿Verdad? Pero cuando llegan a ¿cómo se llama? A planificación, todavía el de planificación no sabe, por ejemplo, de nutrición, ¿verdad? Pero él dice, a mí me parece que en nutrición hay mucho. ¿Cuánto es? 100 millones. Bájale 30, solo 70. Y ya con esos 70, los resultados que tenías con el cálculo de 100 millones, ya te mataron tu programa. Bueno, vamos a la pausa y vamos a seguir hablando de eso. También hablaremos de estos famosos candados presupuestarios. ¿Qué significa cuando los diputados repiten y repiten esas frases? Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Ruta de Desarrollo. Estamos hablando de gestión pública, comprendiendo cómo se manejan los presupuestos, cómo se manejan normas como compras y contrataciones, incluso ley de servicio civil. Hablábamos antes del corte de términos que utilizan mucho en el Congreso de la República, incluso el presidente Morales, candados presupuestarios que parecieran ser camisas de fuerza para no ejecutar. ¿Qué realmente es un candado presupuestario? ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué se aprueban en el Congreso? Porque muchas veces se habla de ellos como aquellos filtros que sirven para no malgastar o no hacer algunos movimientos financieros dudosos en el presupuesto. Jorge. No, a ver, básicamente es importante aclarar lo siguiente. El presupuesto está regido por la Ley Orgánica del Presupuesto, ¿sí? que ha tenido varias reformas. La más importante, la última más importante fue en 2013. Bueno. Pero cuando se aprueba un presupuesto cada año, ese presupuesto a su vez incluye unas normas que tienen vigencia solo para ese ejercicio fiscal, para un año. Y dentro de esas normas es donde se han incluido algunos aspectos que le han llamado candados presupuestarios. Pero en realidad, eso básicamente son, en mi opinión, articulados que buscan viabilidad política en la venta de esos proyectos de presupuesto anuales. De hecho, en el análisis que hicimos nosotros para Ruta para el Desarrollo, revisamos a lo largo de varios ejercicios fiscales esas normas que solo duran un año y
digamos que uno ya puede encontrar que hay algunas que empiezan a repetirse en el tiempo y que no se deben estar incluyendo ahí. De hecho, para eso se tiene la ley orgánica del presupuesto y su reglamento. Claro. Y entonces esos son los espacios en los que se debe hacer esto. Es una mala práctica estar inventándose, digamos, estos ajustes y candados en cada ejercicio fiscal. Hablaba Jorge de viabilidad política de proyectos. Se me viene a mente algunos programas sociales, por ejemplo, en la administración de la UNE, en donde solo se incluían ciertos montos si existía esta famosa norma presupuestaria, que era una negociación para hacerlo viable. Sí, básicamente es eso, es para la venta, me explico, para la venta política que se ponen algunos aspectos. Por ejemplo, se pone, no se podrá disminuir el presupuesto del Ministerio de Educación o del programa de transferencias monetarias condicionadas, no se puede trasladar de un lugar a otro, o sea, se blindan ciertos recursos y se trata, o sea, digamos, de un 100%, como que uno pone el foco en unas minucias, digamos, y se cambia la atención del tema central. Uno de los temas que no hemos hablado y que también sale fuerte en el análisis es que en el fondo tenemos una contradicción entre querer aspirar a un presupuesto por resultados y lo que tenemos que es un presupuesto muy inflexible, que básicamente tiene una serie de asignaciones predefinidas, desde la Constitución Política de la República hasta leyes ordinarias, como la ley del IVA, etcétera, que ya hay, digamos, destino específico para muchos de los ingresos. De la totalidad del presupuesto, ¿cuánto dinero se puede manejar realmente? Como un 15% más o menos. Ese es digamos, un presupuesto real. Y eso se va reduciendo. Ese se va reduciendo, porque cada vez el peso de los salarios va creciendo. Yo por eso ponía el tema de los pactos colectivos, porque acuérdate que los pactos colectivos progresivamente llevan, por ejemplo, la educación, corregime Jorge si estoy equivocado, pero llevaba como al inicio eran como 6 o 7%, el siguiente año irán a ser 9, yo creo que llegaba hasta 11. Sí, entonces va aumentando. Entonces ese 15 va bajando a 14, a 13, a 12, y para la inversión no hay. Sí, un 15% que es muy poco. Solo tenés el bolsón de empleo, pero además se afilian a un sindicato y negocian un pacto. Y el pacto, la presión presupuestaria que es enorme, pero no solo hay que verla de un año, sino que negocian 3 aumentos anuales. ¿Cómo una autoridad que negocia un pacto puede saber que el próximo ejercicio, que él no puede comprometer un presupuesto sucesivo, el único constitucionalmente ¿es el del año? Es el Congreso? Claro. Él solo puede negociar con su presupuesto del año. Entonces lo que están haciendo, en otras palabras, generan una deuda de arrastre, porque está llegando firmando un pacto que ya tiene deuda. Y el segundo tema que, digamos, los pactos colectivos vienen a enervar es el tema de la ley de servicio civil, porque correcto. La ley de servicio civil se inspira en que el trabajador del Estado tiene que seguir una regla mínima, como a igual trabajo, igual salario. Claro. Y por eso utilizan tablas. El mérito va escalando conforme calificaciones, el ingreso, etcétera, porque lo que busca el Estado es tener uniformidad para que no vengan los botines políticos y alteren todo a favor. El pacto colectivo hace precisamente lo contrario, ¿verdad? Suben a base de pacto. Y el que sube no sube por su eficiencia precisamente, sino su capacidad negociadora, su capacidad de chantaje. O sea que es un mal mensaje en todo sentido. Es que el pacto colectivo realmente es un botín político. Sí, claro. Y se ha manejado así, pues, ¿no? Enfrentémoslo y que lo sepan todos los candidatos. Y quien llegue que sepa que uno de los primeros chantajes, y esa es la palabra correcta, puros mareros, extorsionistas, peor que de los donde yo vivo en la zona 18, es precisamente los pactos colectivos. Primero por lo que explicabas. Perfecto. Primero porque asumieron deuda futura. Imagínate. Y eso presupone, eso tiene 2 premisas, tiene muchas, pero te menciono 2. Primero, estos tienen una bola de cristal que ya saben el crecimiento económico de Guatemala. Presupone que sabemos cuánto va a crecer económicamente, cuánto va a ser el Producto Interno Bruto, de cuánto va a ser de cuál va a ser el per cápita. Y segundo, presupone también cuánto vamos a crecer demográficamente. Y presupone muchas cosas. Pero, a ver, cuando te comprometes a una deuda futura. Ellos no pueden hacer eso. La solución de algunos a eso va a ser gritar y decir que suban los ingresos, que suban los impuestos. Bueno, ya tuvimos el anuncio y para todos los candidatos, y la pregunta, de una vez me adelanto para las preguntas que empiezan ya la otra semana, aquí en Sin Filtro es,
si están de acuerdo o no, cómo lo harían el impuesto Jovial. El impuesto Jovial básicamente es el aumento del IVA, impuesto a valor agregado, en 12%, que lo tenemos ahorita, a 15%. Imagínense. Ese es un aumento real del 25%. Ni los europeos creo que suben a ese nivel tan rápido. De hecho, los europeos están bajando, no están subiendo. Pero, ¿qué hacemos con eso? Y aquí los políticos sí tienen que entrarle, porque si no, tira todas sus hordas a todo Guatemala, para y bloquea, o sea, sí hay consecuencias políticas. ¿Cómo se han ganado los pactos colectivos? No se han ganado porque técnicamente sean factibles, porque legal y legítimamente sean posibles. Se han ganado por presión política, por eso es un botín político. Por eso deberían los candidatos responder claramente qué van a hacer en ese tipo de situaciones. Bueno, ya les dijimos que todos se preparen para la pregunta. Ahora, ¿qué pasa con la inversión en salud y educación? Dos temas muy sentidos para los guatemaltecos, pero pareciera que en el presupuesto no hay espacios para poder hacer mayores inversiones porque mucho ya está comprometido. Sí, tenemos que, al final la inversión cada vez va reduciéndose más. Y nosotros especulamos un número que como un 3% llegó la inversión el año pasado. Eso es precisamente lo que uno ve en la calle al salir, donde está la inversión no la encuentra. Entonces ya sabemos a qué nos dedicamos a pagar, ¿verdad? Y también nos dedicamos a que hoy día los funcionarios son eficientes y al final lograron ejecutar su gasto. Le pregunta uno al Ministerio de Finanzas, ¿fue eficiente tal cartera? Sí lo fue porque llegó al 99%. No dicen cómo, pero llegaron. Y en el cómo es... Y si no llegaron, le recortan. Claro. Es la peor sanción que puede haber. Pero ¿cuánto es inversión? Porque al final la inversión es el retorno del tributario. Yo estoy pagando para que me den bienes y servicios y lo quiero ver traducido en un retorno. Pero cuando todo esto se queda en una masa salarial y además mucho gasto que genera la masa salarial, porque la masa salarial no solo es el salario, el crecimiento de su salario, sino que ellos generan gasto, ellos generan internet, piden máquinas, ellos piden escritorio, lo que gira alrededor. Oficina. Entonces, no, el usuario empieza a frustrarse porque no ve ese retorno. Y si ese retorno no lo ve, y además está la sombra o el fantasma de que hay corrupción, por eso tiene los niveles Guatemala de ese exacerbo que tiene contra las autoridades públicas. Esa desconfianza hacia lo público. Sí. Cuando hablábamos de la contradicción de presupuesto por resultados y que no se puede mover mayores cosas en un proyecto de presupuesto, ¿podemos realmente entonces sí medir qué es eficiente, qué sí ha dado resultados, qué no, con lo que tenemos? Sí, sí se puede. De hecho, hay mediciones, digamos, tenemos de varios tipos, ¿verdad? Hay, digamos, lo que es la eficiencia operativa, por ejemplo, que básicamente lo que hace es, y principalmente se hacen análisis comparativos con otros países de cómo, con los recursos que dispone cada uno, qué resultado, qué impacto tiene en los indicadores de provisión de servicios a las poblaciones. Y ahí, pues lamentablemente Guatemala no solo se caracteriza porque el monto global, digamos que comparativamente a otros países es bajo, pero el logro con esos recursos también lo es. Entonces, digamos que si a mí me preguntan, ¿se necesita aumentar la carga tributaria? Yo probablemente, básicamente mi respuesta es sí, yo considero que sí. Pero si me preguntan, ¿es eso lo primero que hay que hacer? Mi respuesta es que no. Porque justamente tenemos espacio con la carga tributaria actual a acercarnos a esa frontera de mejor desempeño, de mayor eficiencia. O sea, hay espacios para mejora de eficiencia. Por ejemplo, entonces diría, bueno, pero entonces hay que decir en qué, ¿verdad? Eso es lo clásico. Bueno, hay algo muy básico. Por ejemplo, fíjense, hablábamos del tema de las contrataciones. Cuando se compra, como estamos comprando, cada uno sus pedacitos, no se logran economías de escala. Hay una gran oportunidad de hacer compras de algo de buena calidad a menores costos. Y para eso, ya digamos, la legislación actual tiene varios mecanismos. Lamentablemente no los hemos utilizado apropiadamente. Por ejemplo, el tema de medicamentos, no hemos utilizado el tema de la subasta inversa, por ejemplo, para eso. Que de hecho, en su momento, las reformas eran para ese tipo de cosas. Se ha usado para compra de papel ahí en finanzas, unas cosas como de pilotajes, llamémosle así. Claro. Pero digamos, hay temas de economías de escala. No digamos el tema de servicio civil, ¿verdad? Ahí se requiere un tema de, digamos, de poner, digamos, más equidad. O sea, en otras palabras, digamos, ha salido mucho a luz
como para un trabajo, dependiendo, ¿verdad? Un conserje, digamos, del Congreso puede ganar bastante distinto de un conserje de un ministerio, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier ministerio, ¿verdad? Esas diferencias por hacer el mismo trabajo no puede ser. Y si comparamos encima esos salarios con los de mercado, ¿me explico? A veces se encuentran unas primas y eso es lo que se ha encontrado, que se está sobrepagando, sobre todo trabajadores, los de baja, digamos, calificación educativa, están sobrepagados en el Estado. Y al revés, los trabajadores que requieren un alto perfil están subpagados. ¿Me explico? Esos están atraídos, digamos, son personas que prefieren estar en el sector privado. Entonces, hay que hacer toda una revisión. Un ordenamiento y eficientar, obviamente, el tema de realmente cada plaza justificar, ¿verdad? O sea, hay espacios, digamos, de un ahorro muy importante por el lado de una mejor administración de recursos humanos. Dos temas para preguntarle a los candidatos a la presidencia. ¿Cómo harían estas economías? ¿Cómo buscar estos espacios para hacer las economías? Y también, ¿cómo ordenar la contratación de los empleados públicos? Pero vamos a la pausa y regresamos con Estuardo. SF, Ruta de Desarrollo. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Ruta de Desarrollo. Estamos hablando de gestión pública y sí, a veces cuando se hablan de estos temas parece complicado cómo se va a administrar una casa que está desordenada con pocos recursos. Y yo a veces pregunto, bueno, ¿sabrán los candidatos presidenciales a lo que se van a enfrentar en enero con todo este tema presupuestario, el tema de las compras y contrataciones, con qué personal van a trabajar, están con los mejores empleados públicos, cómo se les evalúa? Yo a veces pregunto, ¿en qué están pensando los candidatos presidenciales? ¿Conocerán todos estos detalles? Sí, a ver, mi hipótesis es que en general no llegan a esos detalles normalmente. Y creo que es algo a lo que ya hay que aspirar ahora. Digamos, incluso yo diría que cada vez es más importante no quedarnos solo con una propuesta de un plan muy general, digamos, porque ya habíamos visto que se tiene, aún teniendo los planes, no necesariamente se logra implementar, ¿verdad? Entonces hay que pedir un poco más. También otra cosa que es clave, es muy importante cuáles son los equipos que van a estar acompañando a los binomios. No esperarse a que hasta que estén asumiendo se sepa, o sea, tienen que presentar quiénes y qué equipos tienen para justamente poder justificar que van a poder hacer lo que están proponiendo en un plan. El que hace el plan debiera ser la gente, o sea, debiera participar los que van a asumir después el liderazgo de ejecutar ese plan, y no que sea un plan que a uno le llegue, digamos, y uno no participó en su elaboración, ¿verdad? Todos esos detalles son claves. Por eso nosotros, digamos, estamos promoviendo esta serie, digamos, de propuestas, análisis y propuestas que estamos haciendo, digamos, semana con semana, y en mayo vamos a tener el compendio, digamos, ya de la propuesta que vamos a hacer pública y que vamos a poder compartir con los distintos candidatos. Los candidatos, cuando ustedes mencionan que es bueno conocer a los equipos, ¿nos puede orientar también cuál es la visión que tienen la agrupación política o el binomio presidencial del Estado? Si quiere un Estado más grande, si quiere un Estado más pequeño, si quiere realmente cambios estructurales o simplemente modificar algunos temas. ¿Será posible conocer a estos equipos? ¿Creen ustedes que los van a presentar los candidatos? Yo creo que ellos van a presentar un tema muy político, porque realmente en el tema práctico, lo que van a llegar a hacer en enero, yo admiraría mucho el que llegue con toda sinceridad y diga, bueno, el primer año va a ser de aprendizaje. Tengo un equipo que es una mezcla de personas que ya tienen experiencia con otros que no la tienen, pero que son innovadores. Pero ellos tienen que saber de que el primer año tienen que entrar a evaluar qué está pasando este año. Por ejemplo, van a tener recursos, cómo va a estar el presupuesto, cómo va a ser aprobado el presupuesto, no van a haber normas de castigo para el que quede. Recordemos que tenemos, cuando llega el Partido Patriota, por poner un ejemplo, el Partido Patriota fue castigado con una norma presupuestaria, el partido que perdió. ¿Y cuál fue el castigo? Dijeron, usted no puede
no puede adquirir ningún compromiso si no tiene la totalidad de los fondos. El Partido Patriota no logra despegar en los primeros meses porque, por ejemplo, si hacía un arrendamiento de 12 meses, por la disposición que hicieron en la ley orgánica del presupuesto, tenía que tener la totalidad de los fondos en el momento que firmaba el contrato. Entonces, el Partido Patriota no podía avanzar porque tenía que irse hasta que se fuera financiando. Estuvo paralizado. Claro. Llega el señor Jimmy Morales y llega con una ley de contrataciones mordaza, ¿verdad? Y en una ley que la aprueban ya sabiendo el partido que la aprobó que no ganó las elecciones. Entonces aquí habría que ver qué sorpresa le queda. Recordemos que aquí hay varios temas que se conjugaron este año, por ejemplo, la elección del Contralor. ¿Qué tal si no queda el partido a que sabemos que está manejando la elección del Contralor y queda otro? ¿Cómo va a quedar integrada las bancadas del Congreso? Van a encontrar una serie de temas que deberían de realmente ver cómo está este año para ver cómo les espera el otro año. A ver, Francisco, con el cambio del calendario electoral, en las anteriores elecciones, pues el tiempo de transición era mínimo, era un mes y medio. Acá vamos a tener casi 5 o 6 meses de este periodo de transición de agosto tal vez a enero. ¿Cómo lo pueden aprovechar el partido que salga vencedor en las elecciones? ¿O cómo va a ser ese proceso de transición? ¿Va a ser mucho más ordenado o se van a dar este tipo de cosas que podemos ver también de dificultarle el terreno al presidente entrante? Va a ser, depende, digo yo, quién va a ganar, porque las transiciones ordenadas es cuando hay cierta afinidad del que sale y el que entra, ¿verdad? Pero cuando son de oposición, son transiciones de entrego del mando, ahí nos vemos, ¿verdad? Entonces va a depender mucho. Pero como digo, el gobierno saliente, si no prepara al nuevo gobierno, porque depende de él, como recordemos el 2015, que no había ejecución, estaba paralizado por la persecución que hubo, y el nuevo gobierno entra y encima le dedican una ley de contrataciones que era candados por todos lados, entonces al final no ejecutaban, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver mucho. Lo que sí es una realidad y en el tema de gobierno siempre sucede es que cuando ganan las elecciones el otro ya nadie le hace caso al presente. Y aquí ahora van a tener varios meses. Van a tener varios meses de desobediencia, sí. Estuardo, ¿cómo se anticipan este periodo? Y también, si los binomios van a tener esta transparencia de presentar a sus equipos técnicos, quienes son muchas veces quienes elaboran los programas y planes de gobierno para poder dar respuesta a todas estas inquietudes que hemos tenido hoy en el foro. Yo creo que la clave está, como decía Jorge, en los equipos. En los equipos, y que ojalá los equipos estén en línea, no solamente con la elaboración, sino también con la evaluación, porque una cosa es elaborar, otra cosa es establecer sus parámetros, costos, encargados, todo lo que tiene que tener el plan como partido político. Pero también la parte más importante de esa evaluación es la medición. Lo que no se mide en realidad no existe. Eso es lo primero. Yo volteo el argumento y digo que yo veo una gran oportunidad para quien quede, para el partido que quede. A mí no me interesa quién es y quién no es, sino creo que la oportunidad está en que tiene el tiempo suficiente precisamente para hacer las preguntas y responder las preguntas que tal vez no pueda responder aquí en el set, pero que sí pueda decir y tomar nota, y esta pregunta hay que llevarla y esta pregunta hay que responderla. Por ejemplo, los candados. Por ejemplo, el crecimiento en la masa, digamos, de trabajadores del Estado. Por ejemplo, y en el segmento anterior, yo te iba a agregar que sí, tenés el problema de un conserje en el ministerio, en el MAGA, y un conserje en el Congreso. Pero ahí el problema es más grande todavía, porque tenés 2 leyes de servicio civil. El Congreso tiene su propia ley de servicio civil. El Ejército tiene su propia ley. Como esta, por alguna razón, no sé qué fallo tiene, entonces como que todo el mundo empezó a hacer sus propias leyes de servicio civil, y empatar estas, quien llegue a poder va a tener entonces la opción de preguntar y decir, mire, ¿cómo puedo hacer esto? Agarro una centralizada, establezco solo un marco de trabajo. ¿Qué hago aquí? Y para eso, yo insisto otra vez, instituciones como el CIEN, el Centro de Investigaciones Económico Nacionales,
digamos, está así, están centros en la Universidad de San Carlos, está centros en la Universidad Rafael Andívar, en la Universidad Francisco Marroquín, en todas las universidades siempre hay centros que se dedican a estudiar esto. Era en la Universidad Occidente de Chela, para la gente de Chela, en la Universidad Mesoamericana, en la Universidad Da Vinci, en la Universidad Galvez, todos, yo creo que tenemos que acudir a ese lugar, no sabemos. Y por supuesto que está la Escuela de Gobierno, de la cual pues los 3 analistas de Sin Filtro, Philip, Daniel y yo participamos, ¿verdad? Sea como alumnos o sea como catedráticos participan, pero ahí está, y yo creo que ahí también vayan y pregunten, busquen ayuda, si no es malo buscar ayuda, tengan la humildad para decir no sé de eso, enséñeme, o de eso sé muy poco, o cuáles son las trampas, qué son los candados, cuáles son los recovecos, quién puedo ir, y ojo, que la garra y el colmillo político que va a tener, porque ya para noviembre vamos a saber por lo menos quién es presidente, vicepresidente y quiénes van a ser los diputados. Van a tener que tener un colmillo así, porque la negociación del presupuesto 2020. Vamos a la etapa de las conclusiones. Luego de presentar estos informes, ¿qué otras recomendaciones y mensaje final de estos macro temas que pueden funcionar para entender todos los detalles de la gestión pública? Sí, mira, a ver, centrando, digamos, básicamente las recomendaciones se centran, hacemos recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. Y entonces, en el corto plazo tiene mucho que ver con temas de ordenamiento, de eficiencia, de poder, digamos, tener claridad en los planes. Eso es un poco de los que agrupadas en los distintos temas. En el mediano plazo ya son los temas que empiezan a cambiar las reglas del juego, o sea, cómo va a funcionar. Por ejemplo, en el tema de presupuesto, hay que ir flexibilizándolo y orientándolo para resultados y orientándolo en definitiva en la población. O sea, es un cambio de enfoque de paradigma realmente. Y en el largo plazo, ahí sí definitivamente son nuevas leyes de servicio civil. O sea, ahí es cuando ya se logra, porque no estamos sugiriendo que la próxima administración haga la reforma, sino que prepare los cambios con una orientación. Prepare el terreno. Exactamente. Conclusiones de este lado, Francisco, para lo que nos espera en la próxima semana. Vamos a escuchar muchas propuestas, muchas buenas intenciones, otras no tan buenas, pero que hay que pasarlas por este filtro de lo que se puede y no se puede hacer. Sí, cuando planteen las transformaciones o las grandes inversiones que van a hacer, que nos digan cómo van a sortear el tema de la ley de contrataciones del Estado, cómo van a sortear el tema del Congreso de la República, en la fiscalización que hace el Congreso y en la asignación de fondos, que nos diga cómo van a sortear el tema del Contralor, que precisamente en estos días se va a resolver. Va a seguir habiendo un Contralor arbitrario, va a haber un Contralor que dirija, o va a haber un Contralor que tenga parámetros imparciales. Nosotros estamos sugiriendo que Contraloría, como tema de corto plazo, tiene que elaborar un manual de criterios interpretativos, como lo hizo la SAT en su momento, porque todas las leyes tienen muchas maneras de enfocarse, tienen muchas dudas, etcétera, y Contraloría tiene que salir con un manual único, acabar con esa falsa creencia de que el auditor es independiente, porque en ninguna norma lo dice. Al contrario, es independiente de quien fiscaliza, pero él no es independiente de poder aplicar lo que quiere. Puede hacer lo un que manual de criterios interpretativos es fundamental para que sepamos las reglas del juego y se deje de usar a la Contraloría como un aparato de terror. Storro, conclusiones, gestión Bueno, mi pública. primera conclusión, como van a venir todos los candidatos aquí, a Guatevisión que traiga chilca y fume los puros y le eche un montón de cosas aquí al set, para que cuando vengamos nosotros... 24, bueno, 24, en ¿cuántos papel candidatos? son 24, hay que ver Buena cuántos son suerte. inscritos. Pero hace un poquito de chilca, así hay que chilquear el lugar para que salgan los malos espíritus, ¿verdad? Y por lo menos se les pegue un poquito de sentido común a la gente. No es que tengan que ser genios, no es que tengan que ser luminarias, solo que tengan la preocupación de aprender y la humildad de decir eso no lo sé y lo voy a aprender. Con eso ya ganamos muchísimo. Y que tengan también la posibilidad de decir, bueno, aquellos saben, aquellos no, aquellos sí, me voy por este lado, por aquí. En la multitud de consejos está la sabiduría y eso es lo que tienen que aprender estos. Y ojo con las promesas de campaña, y esas, Entre menos y mejor. esas metas Sí, irrealizables. el que venga a decir, promete, a este es el que menos hay que creerle. Yo le creería más al que venga a decir, mire, nos va a ir mal. ¿Verdad?
Porque tenemos este problema de presupuesto, este problema con la ley de servicio civil, tenemos este problema aquí, este problema. Pero eso es lo que queremos hacer. No solo nosotros, sino junto con la comunidad y con los expertos. Llegar al mejor camino para Guatemala. Muchísimas gracias, Estuardo. Mucha Francisco, Jorge, mucha chilca para... Ya lo sabe, martes 19 comienza Sin Filtro Electoral. Las conversaciones con los candidatos a la presidencia para conocer sus planes de gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué lo van a realizar? Todas esas preguntas ya los vamos a tener aquí a los 20 y tantos, ¿no? Por ahí está el número, pero vamos a comenzar el martes 19 y esperamos que contar con su presencia y su preferencia siempre acá en Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.